Hola, en esta serie de videos vamos a platicar sobre la aplicación del diseño factorial en procesos de limpieza usando el programa Minitab sobre un caso de estudio en la industria químico-farmacéutica que fue publicado en esta revista en el año 2017. La industria químico-farmacéutica está regida por las buenas prácticas de fabricación y una parte importante de ellas es el control de la contaminación. En particular, la contaminación cruzada fue el tema del caso de estudio. La contaminación cruzada se puede definir como la presencia de entidades físicas, químicas y biológicas indeseables procedentes de otros procesos de fabricación. La meta principal de este caso de estudio fue llegar a la validación de los procesos de limpieza, que es una de las actividades más difíciles, en parte por la dificultad de definir qué tan limpio es limpio. En otras palabras, cómo establecemos especificaciones, límites de aceptación, para verificar la limpieza de un equipo. Supongamos que estamos principalmente interesados en demostrar que en un equipo donde se fabricó el producto A no va a contaminar al producto B después de haber limpiado el equipo en cuestión. Una analogía podría ser una licuadora como un equipo que se usó para hacer salsa verde y después de haberla limpiado queremos demostrar que residuos de la salsa verde no van a contaminar a la salsa roja que ahora se va a fabricar. Debemos de considerar en la industria química todo el tren de producción. Un tren típico de producción puede consistir de un reactor, seguido de una centrífuga, un secador y un equipo de una operación de molienda con un micronizador. El tipo de muestreo que se estudió en este caso de estudio fue el conocido de swab o frottis, donde se toman varias muestras de la superficie del equipo, ejemplo 25 centímetros cuadrados, y se determina la cantidad de residuo por superficie muestreada. Los valores obtenidos son extrapolados a la superficie total del equipo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es la operación de frotis, de swab, donde se tiene una superficie predeterminada dada por un marco de teflón. Aquí vemos que se está aplicando a una superficie de acero inoxidable y vemos cómo se está aplicando el swab o hisopo sobre esta superficie. Una de las grandes ventajas del muestreo por swab es que nos permite atacar las partes difíciles de limpiar de un equipo, en este caso un reactor, donde vemos que la propela es difícil de limpiar, el punto de descarga también y algunos rincones del equipo. En esta serie de fotografías vemos lo difícil que resulta muestrear un reactor donde el operador tiene que entrar protegido porque es un espacio confinado y cómo de una manera minuciosa tiene que muestrear las partes que son de difícil acceso y de difícil limpieza. Para este caso de estudio, para relatarlo, vamos a empezar por el final que fue un final feliz, donde se aplicó un diseño factorial completo de 3 factores con 2 niveles, el cual se puede designar como 2 a la 3. Los factores que se presentan aquí y sus 2 niveles no se seleccionaron de una manera tan arbitraria, sino que fueron el resultado de la aplicación de un diseño de cribado o de screening, un factorial fraccionado. Pero resulta más fácil empezar a hablar de un factorial completo que de un factorial fraccionado, así que el diseño factorial fraccionado con el cual se seleccionaron estos 3 factores se presentará en un video posterior. Los factores que se seleccionaron fueron la superficie, que se consideró a 2 niveles,
que representan los típicos reactores que se presentan en la industria química, un reactor vidriado, pues, vidrio, y de acero a acero inoxidable. Eh, Estos dos niveles arbitrariamente se denominan para el diseño factorial como bajo y como alto. En este caso, de una manera arbitraria, el vidrio se asignó como nivel bajo y el acero inoxidable como alto, pero pudo haber sido de la manera inversa. El siguiente factor es residuo, que es un factor cuantitativo. Como es numérico, bueno, pues el nivel bajo pues debe ser la cantidad menor. Fue un residuo de una sustancia de difícil limpieza, insoluble en agua, y aquí se tomó como nivel bajo 50 microgramos y como el nivel alto 150 microgramos. La manera de aplicar la técnica del swap se consideraron dos y arbitrariamente se consideró la técnica de zigzag como bajo y la técnica de paralelo como el nivel alto. Con el diseño factorial de tres factores con dos niveles, se tiene un mínimo de 8 corridas experimentales, que aquí se representan las 8 corridas experimentales, que corresponde a un diseño saturado. La variable dependiente de respuesta fue el porcentaje de recobro, que entre más alta quiere decir que el proceso de limpieza es mejor. Ahora vamos a generar este diseño y analizarlo usando el programa Minitab. Vamos a abrir el programa Minitab, en este caso la versión 19. Y vamos a generar el diseño factorial completo. Nos vamos a Stat, nos vamos a DOE, diseño de experimentos, nos vamos a factorial, nos vamos a crear el diseño factorial y aquí nos pide cuántos factores. En este caso pues ya vimos que van a ser 3 factores. Nos pide que los diseños que son disponibles, aquí tenemos que queremos hacerlo de 8 corridas con 3 factores, entonces es el diseño factorial completo. Aquí en diseños nos da dos opciones, la que queremos es el factorial completo. No vamos a poner puntos centrales y no vamos a replicar, es un diseño saturado. Ya que tenemos todo esto, nos vamos a factores. Entonces el primer factor va a ser la superficie, la vamos a poner en inglés. Es un factor categórico, aquí en Minitab le dicen de texto. Aquí entonces ponemos el nivel bajo, que va a ser el vidrio, en inglés glass, y el nivel alto va a ser el acero. El siguiente va a ser un factor a escala numérica continua, que es el residuo. Aquí el nivel bajo son 50, el nivel alto son 150. Y el último y tercer factor va a ser el patrón de aplicación del swap, que en inglés sería pattern. Es también naturaleza categórica.
El nivel bajo va a ser zigzag. Y el nivel alto va a ser paralelo. Bien. Noten que Minitab ya nos generó el diseño, ya nos generó una orden, una orden de corrida experimental aleatorio. Aquí tenemos que lo está poniendo todo en un solo bloque. Y aquí tenemos nuestros tres factores: superficie, residuo y el patrón de aplicación. En esta columna vamos a poner lo que sería la variable dependiente o la respuesta, que sería el recobro. Y esto lo salvamos. Y esto va a ser nuestra estructura de nuestro diseño experimental. Vamos a realizar las corridas en el orden que está establecido aquí. Y cuando tengamos los valores de recobro, vamos a regresar para su análisis. Una vez concluida la fase experimental, abrimos el programa Minitab para buscar el file donde tenemos los resultados. Noten, aquí tenemos los resultados, el porcentaje de recobro. Vean que hay una gran variación. Tenemos valores muy bajos, de un 30%, alrededor de 30% de recobro, y tenemos valores superiores al 90%. Vamos entonces a analizar estos datos. Nos vamos aquí a Stat, nos vamos a diseño de experimentos, nos vamos a factorial, y aquí en factorial ahora vamos a analizar el diseño factorial. Le damos clic, ya tenemos que la respuesta es el porcentaje de recobro. Entonces aquí lo primero que tenemos que ver es la parte de los términos que van a estar en nuestro modelo. Por default, para un diseño factorial 2 a la 3 factores, está considerando los efectos principales de los factores: superficie, residuo y patrón de aplicación, y las interacciones de segundo orden. Pero nosotros pues queremos ver el diseño completo. Si damos aquí a default, aparece la interacción de tercer orden. Ojo, este diseño fue un diseño no replicado. Le damos aquí OK. Le damos aquí OK. Y aquí tenemos los resultados. Lo primero que nos llevamos es una sorpresa un poco desagradable, porque vemos la tabla de análisis de varianza, por ejemplo, incompleta. No tenemos más que las sumas de cuadrados, la media de cuadrados o cuadrado medio, pero no tenemos ni valores de la prueba de F ni valores de probabilidad para determinar qué factores fueron significativos. Esto se debe a que fue un diseño saturado. En este caso no hubo réplicas, y por lo tanto el error no tiene grados de libertad. Y al no tener grados de libertad para el error experimental, que lo podemos ver como el ruido, no podemos entonces obtener los cocientes, que es como señal y ruido, de la prueba de F, y así obtener los valores de P. Acepto las críticas que hubiera sido recomendable, por supuesto, haber hecho algunos replicados, pero en el ambiente industrial de la vida diaria,
no siempre se busca hacer el mínimo de corridas experimentales, entre otras cosas, porque aparte de escasez de ciertos recursos, especialmente el tiempo y también de manera muy importante que este tipo de proyectos se llevan de manera con varios departamentos y no siempre es posible poder obtener la cooperación de todos los departamentos implicados en este proyecto. Entonces se busca hacer el mínimo corridas, mínimo número de corridas a sabiendas de que se está corriendo el riesgo de que, por ejemplo, la interacción de tercer orden pudiera ser significativa, que es lo que normalmente se hace, incluso por default, el programa Minitab la considera como que no es muy importante y la usa para determinar el error experimental. Vamos a hacer esto. Entonces nos volvemos a ir a términos y entonces ahora la interacción de tercer orden vamos a suponer que no es importante y vamos a hacer que nos ayude a que forme parte del error experimental para poder hacer pruebas de F. Y noten que ahora ya tenemos, eh, ya tenemos una medida para el error con un grado de libertad que en realidad es la interacción de tercer orden. Eh, Vamos a ver que tenemos como eh, efectos significativos, tenemos el de la superficie, significativos al 5%, tenemos significativo el patrón de aplicación del swap y tenemos la interacción del swap. Vamos a ver esto cómo corresponde con los resultados obtenidos en el artículo, comparando los resultados obtenidos del análisis de varianza de Minitab con los obtenidos en el artículo. Vemos que corresponden por superficie. Si vemos el valor de probabilidad, bueno, en el artículo está aproximado a 3 cifras significativas después del punto, pero es prácticamente lo mismo, igual que para el residuo, que es 0.271, el valor de probabilidad, al igual que la interacción entre la superficie y el patrón de aplicación, que es 0.040. Entonces, vean que los valores corresponden. Ahora vamos a obtener la gráfica de interacción. La gráfica de interacción la obtenemos, nos vamos otra vez a Stat, nos vamos otra vez a diseño de experimentos, nos vamos a factorial y aquí en factorial nos vamos a lo que son factorial plots y la que nos interesa, la que resultó significativa es entre la superficie y el patrón de aplicación. Entonces quitamos el factor que no resultó significativo, que es el residuo. Le damos OK. Y aquí tenemos la gráfica de interacción. Vamos a hacerlo un poco más grande. Y vamos a ver si corresponde con lo del artículo. Aquí tenemos la gráfica de interacción generada por Minitab. Y aquí tenemos la publicada. Como ven, es bastante similar. Y lo que vemos es que el patrón de aplicación del swap sobre las superficies de vidrio y metal tienen un comportamiento diferente. Por ejemplo, el patrón de aplicación de zigzag da buenos resultados cuando se aplica en una superficie de vidrio, pero da resultados malos cuando se aplica a una superficie de acero inoxidable, mientras que la aplicación en paralelo da resultados
favorables en ambos tipos de superficie. Y con esto, pues, vamos a concluir este video. En los siguientes vamos a hablar un poco de más de las bondades que tiene el programa Minitab para analizar el diseño factorial, y posteriormente vamos a atacar el diseño factorial fraccionado. Muchas gracias.